Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo cargado de noticias que tenemos en el día de hoy. Tenemos muchísimas cosas que comentaros y todos los temas que vamos a tratar están detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiendo contado ya todo esto, vamos a dar comienzo y lo primero que tenemos que hablar en el día de hoy es con respecto al equipo Aston Martin. Otmar Szafnauer ha hablado al respecto sobre el proyecto que está teniendo lugar en Aston Martin. Por si no lo sabéis o por si no lo recordáis, os lo cuento. Otmar Szafnauer, quien estaba siendo el jefe del equipo Alpine en ese último año y medio hasta ser cesado en el Gran Premio de Bélgica, anteriormente había sido jefe del equipo Aston Martin y llevaba en la estructura, ya no solo en el equipo Aston Martin, sino en la estructura, 12 años. Vio el cambio de todo lo que le pasó dentro de Silverstone, desde la compra de Lawrence Stroll y cómo fue fichando a mucho personal, y ha hablado al respecto sobre el plan que tiene Lawrence Stroll, la visión que tiene y cómo la está ejecutando. Lo que dice es, alaba el éxito que ha tenido Lawrence Stroll a lo largo de su carrera, a lo largo de su vida, que ha sido una persona muy exitosa y que su visión, su forma de trabajar siempre ha ido de la misma forma en la que lo está haciendo hoy en día con Aston Martin. ¿Cómo es esa forma? Lo que comenta es que desde que llegó a Aston Martin, su única fijación ha sido fichar a nuevo personal para reforzar el equipo, pero este personal, por lo menos el 70% de los que ha fichado tenían que cumplir un requisito, y sobre todo los grandes nombres que ha fichado tenían que cumplir este requisito, que es haber sido campeones del mundo ya de la Fórmula 1. Si no era ese el caso, no podía ser fichado por parte del equipo Aston Martin. Esto nos desvela también el hecho de haber fichado a Fernando Alonso, Sebastian Vettel. Se ve ahí ese plan, ¿no?, de que tienen que ser campeones del mundo ya para haber firmado por Aston Martin, y por ese motivo también Otmar Szafnauer acabó saliendo. El motivo por el que al final el director ejecutivo que fichó Aston Martin, que fichó Lawrence Stroll, que es Martin Wismars, quien había estado formando parte de McLaren y que había ganado campeonatos con McLaren, estaba consiguiendo todo el poder que tenía Otmar Szafnauer. Ese es el motivo por el que acaba saliendo, y esa es la visión que tiene Lawrence Stroll y la forma que idea para intentar conseguir ser campeones del mundo. Hay que haber ganado el título antes de llegar a Aston Martin y eso lo está cumpliendo. Esto lo ha contado todo Lawrence Stroll, lo hemos publicado hoy en Car and Driver, así que para leeros sus palabras vamos a poneros ahora el artículo que hemos publicado en la web que ya sabéis que colaboro. Todo esto lo ha dado en una entrevista que ahora desvelaremos también en el propio artículo, pero es bastante interesante y nos deja bastante en evidencia. Lo que os he dicho, nos vamos a contar ahora os lo vamos a poner. Primero, antes de todo, bueno, pues pasamos aquí, podemos ver ya el titular que le hemos puesto. Ahora os pongo la otra visión, pero esto es simplemente para ver ese titular del plan de Lawrence Stroll para hacer a Aston Martin campeones de la Fórmula 1, revelado por Otmar Szafnauer. Como decimos, ya pasamos a esta visión típica que siempre solemos poner, pero como no se veía el titular, os hemos puesto lo anterior, y vamos a ir leyendo un poco lo que ha sido las palabras que dice Otmar Szafnauer. Desde la llegada de Lawrence Stroll al equipo de hoy, que hoy en día es Aston Martin, han tenido una política de fichaje rompedora con la que han tratado de equipararse a los equipos grandes de Fórmula 1. Ahora, una persona que fue perjudicada por esa política de fichajes explica cuál es su plan. Este es Otmar Szafnauer, que se unió a la estructura de Silverstone en 2009. Fue la vez que llegó a la estructura de Silverstone. Sabemos que el equipo que hoy en día es Aston Martin anteriormente fue Racing Point, anteriormente fue Force India y anteriormente sigue hasta los días de Jordan. Quiero decir, es una estructura que lleva mucho tiempo y Szafnauer estuvo ahí 12 años, incluso en los años de Force India, siendo la cara del equipo. Sin embargo, todo eso cambió en 2022. Szafnauer finalizó su etapa en el equipo que hoy en día es Aston Martin para marcharse al Alpine. ¿Cuál fue el motivo? La llegada de Lawrence Stroll, que compró
compró Force India lo cambió todo, firmando a mucho personal. Os hemos contado Eric Blanding, os hemos contado Dan Fallows, os hemos contado recientemente un fichaje que han realizado también proveniente de Red Bull, pero todos tienen que cumplir este requisito. Los 3 nombres que os hemos dado lo cumplen, tienen que haber sido campeones. Las palabras que dice en este sentido Otmar Szafnauer son las siguientes, en palabras que recoge Motorsport Total: Lawrence ha tenido mucho éxito en otros negocios en el pasado, contratando a gente que ha tenido éxitos en otros lugares. ¿Ves? Ya vemos ahí lo que dice, ¿no? El éxito que ha tenido Lawrence Stroll en el pasado, en otro tipo de categoría, en otro tipo de negocios, ha sido también contratando a personal que ha tenido éxito anteriormente. Y por mucho éxito que tuviera Force India, con el presupuesto más pequeño y el personal más reducido, cuando terminábamos regularmente cuartos en el campeonato y ganábamos a equipos que tenían más gente y un presupuesto más alto, nunca fuimos campeones del mundo y no ganábamos regularmente carreras ni terminábamos en el podio. Os recuerdo, y esto siempre lo hemos contado en muchas ocasiones, que el personal de por sí que ya había antes de la llegada de Lawrence Stroll era muy bueno. Era un personal muy reducido, con unos recursos muy cortos y que hacían maravillas. Esa gente se mantiene. Por supuesto, si has decidido mantenerte o estar acorde a mantenerte con tu rol hoy en día, pero no eran esos porque no eran campeones del mundo y no ganaban esas carreras, es lo que dice Otmar Szafnauer. Podría haber seguido, dice asimismo, siendo director del equipo, pero Lawrence Stroll tenía la visión de que quería gente que ya lo hubiera hecho, gente que ya hubiera sido campeona del mundo. Así que trajo a Martin Buismas, que asumió gran parte de mi trabajo. Aquí lo explicamos un poco. Martin Buismas fue parte de McLaren, que logró ganar varios campeonatos y empezó a ocupar el puesto de director ejecutivo en Aston Martin. Ganó, por ejemplo, en McLaren el título de Lewis Hamilton y ganó también los de Mika Häkkinen. En el corto tiempo que coincidió con Szafnauer, las labores del team principal de Otmar Szafnauer empezaron a disminuir por la importancia que consiguió Martin Buismas. Cuando llegó Martin me quedé alrededor de un mes. Entonces me di cuenta de que estaba asumiendo entre el 80 y el 90% de mis responsabilidades, incluyendo la dirección de equipo de gestión. Creo que podría haberme quedado como director de equipo, pero solo estaría haciendo el 20% de lo que hacía antes. Pero creo que hay mucho trabajo duro en ser director del equipo. La mayor parte del trabajo tiene lugar en la fábrica y luego alcanza el punto álgido en las pistas de carreras. Yo prefiero hacer ambas cosas y liderar realmente el equipo que desarrolla el coche y lo pone en manos de los pilotos. Luego, pues al final, por ese motivo es por el que decide marcharse. Se marcha a Alpine, que no es una etapa tan larga de 12 años como la que pudo tener en el equipo de Silverstone, porque le echan al año y medio, y en este tiempo, sin Otmar, en Aston Martin ha seguido habiendo una reestructuración. Se ha fichado mucho personal cualificado de otros equipos. Os hemos comentado, por ejemplo, Gegedus, que os lo hemos contado este fin de semana, que fue un fichaje proveniente del equipo Red Bull, mientras que personas importantes que estaban en la estructura años atrás han ido perdiendo importancia. Por ejemplo, es el caso que también lo comenta Otmar Szafnauer, Andrew Green, quien fue el jefe de ingeniería de los de Silverstone. Y lo que explica, lo único que dice es: cuando Martin Buismas se hizo cargo del equipo, creo que fue decisión de Martin desplazar a Andy, pero eso ocurrió después de que yo me fuera. Y muy importante para dar fin a esta parte del vídeo, la reflexión que os dejo yo también aquí con la explicación de Otmar Szafnauer, que da evidente la política de fichajes que ha llevado a cabo Aston Martin en los últimos años. Es decir, eso lo hemos tenido bastante claro. Hay que fichar a mucha gente, mucho personal cualificado. Muy interesante también saber ese punto, ¿no? De que sobre todo las personas importantes, lo vemos también ahí, Martin Buismas, Dan Fallows, Eric Blanding, todo este personal al final tienen un requisito que cumplen, que es haber sido campeones del mundo. Pero era algo que tampoco sabíamos que tenía que ser muy cualificado, no sabíamos el hecho de haber sido campeones del mundo. Esto se incluye a la política de fichajes de Sebastian Vettel o Fernando Alonso. El primer fichaje que hace Aston Martin como tal, porque Lawrence Stroll llega a Racing Point, a Force India en 2018, lo convierte en Racing Point, pero cuando ya pasa a ser Aston Martin en 2021, lo primero que hacen es fichar a Sebastian Vettel como piloto. Echan a Checo Pérez, que era el mejor piloto que había tenido esa estructura en su historia, para fichar al alemán, 4 veces campeón del mundo, para que les ayude a desarrollar el coche. Se retira
Y el fichaje es Fernando Alonso. Les podrían haber salido, por supuesto, pero les ha acabado saliendo y era su objetivo. Por eso tuvieron como prioridad siempre al asturiano y efectivamente lo han conseguido. Eso nos deja en evidencia esa filosofía de pilotos que efectivamente alguna vez ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos comentado, que era lo que quería Aston Martin, pero que es la visión que tiene Lawrence Stroll. Y luego también queda en duda el alcance de la influencia de Mike Krack, actual jefe del equipo Aston Martin, que la influencia que tiene en su puesto. Es decir, sabiendo también lo que le ha pasado, ¿no? En este sentido a Otmar Schnauer, porque decidió marcharse, porque estaba perdiendo influencia. ¿Qué influencia tiene Mike Krack hoy en día en ese puesto, en el mismo puesto que tenía Otmar Schnauer? Bueno, yo lo que creo aquí sobre todo es que lo que es Mike Krack hoy en día es, aparte de ser el jefe de equipo como tal, ya lo decía Schnauer, ¿no? Que cumple con el 20% de lo que por lo menos a Otmar le gustaría. Yo creo que sobre todo es de cara al público, es la intención que tienen con él. Es el portavoz prácticamente, que en muchas ocasiones sí os lo hemos dicho, de que cuando las cosas iban mal, él seguía diciendo el mensaje que tiene que decir, el mensaje empresarial. Creo que esa es la mayor de las funciones que tiene hoy en día Mike Krack. Si no, bueno, pues la verdad que tampoco sé bien qué influencia tendrá en ese equipo, sabiendo lo que cuenta hoy en día Otmar Schnauer. Eso ha sido este principal tema que teníamos en el día de hoy. Tenemos aún así muchas cosas que comentaros. Tres temas muy breves que tenemos que indicaros ahora. Para empezar, Ferrari anuncia cuándo será su shakedown, que ya sabemos, bueno, si no sabéis lo que es el shakedown, es cuando se hace la presentación, antes o después, puedes rodar 100, bueno, se va a aumentar a 200 kilómetros con los coches de 2024. Es la primera toma de contacto con esos monoplazas. No da tampoco, son 200 kilómetros, son 2/3 de una carrera, Ojo, cuidado, antes era 1/3, antes era una carrera de sprint, ahora son 2/3 de una carrera, que es bastante, pero se hace simplemente solo para sacar material fotográfico y material de vídeo de los coches. Aún así, esto se tiene que, bueno, lo puedes realizar, puedes no hacerlo si no quieres. En el caso de Ferrari, lo llevarán a cabo el 13 de febrero. Sí, efectivamente, el mismo día de su presentación. Yo diría que es posible que veamos una presentación como el año pasado de Ferrari, que fue muy buena presentación y tenían público y rodaron en Fiorano ya haciendo esa primera parte del shakedown, luego hicieron una parte privada. Creo que es posible que volvamos a ver algo por el estilo. Entonces, el mismo día de su presentación es cuando harán ese shakedown. Por otro lado, siguiendo en base a las presentaciones, Mercedes anuncia oficialmente su fecha de presentación, que aquí os las estamos contando de antemano antes de que se anuncien oficialmente, pero bueno, aún así os lo recalcamos, que Mercedes se presenta el 14 de febrero. Ya os lo habíamos dicho, pero ahora se hace oficial. Os digo que el 14 de febrero la compartirán con McLaren, que McLaren todavía no lo ha hecho oficial, por lo menos en el momento de grabación del vídeo, y también en el día de hoy lo ha hecho oficial Alpine, que sobre todo, más allá de la fecha de presentación que ya os lo habíamos contado, el 7 de febrero, lo más importante es que nos han confirmado que la presentación será conjunta con el proyecto de Hypercar. Enseñarán el A524, que es el monoplaza de Fórmula 1 para esta próxima temporada, mientras que también enseñan el Hypercar, que conducirá, por ejemplo, entre otros, Mick Schumacher esta temporada en el estreno de Alpine en el WEC. Eso es lo que os teníamos que contar con respecto a las presentaciones, no sin antes, no terminamos de hablar sobre el equipo Alpine, porque ¿qué es lo que ocurrirá con Alpine para 2024? ¿Conseguirán dar un paso como el que han dado Aston Martin y McLaren, estar en una zona más arriba, pelear más constantemente por posiciones mejores? ¿Serán capaces de cumplir esas expectativas? Expectativas que ha generado el propio Esteban Ocon diciendo que eso es lo que tienen que hacer, o de lo contrario, se quedarán estancados y se quedarán otra vez atrás. Bueno, pues todo parece indicar que se van a quedar atrás. Al menos así lo comenta David Crofty, que es el narrador de la Fórmula 1 en Gran Bretaña en Sky Sports, que ha hablado diciendo que la verdad que la impresión que da ahora mismo el Alpine es que es un coche lento, o al menos esa impresión que él transmite. Él no ha pilotado el Alpine, por supuesto. La impresión que él transmite dice que viene por parte de Esteban Ocon, que habló con él en Navidades y le contó que su impresión por ahora es que el Alpine del próximo año no va a ser muy rápido. Que no es muy buena noticia, por supuesto, y menos en estas fechas, porque normalmente aquí pues siempre se suele hablar maravillas, siempre además. Al final hay una cosa, los equipos no mienten, los equipos no dicen que están mejorando.
los equipos es que realmente mejoran. Tú el coche te subes de 2024 y lo lógico, lo esperado es que sea mejor que el de 2023. Por eso lo que transmites son buenas sensaciones. Luego el problema está en que si tú has mejorado un segundo, que sería una barbaridad, pero tu rival mejora un segundo y medio, no te sirve de nada. Si ya la impresión de Ocon es que el coche no parece muy rápido, no mejora demasiado, cuidado con Alpine porque se pueden meter en líos. Pero eso es lo que al parecer transmite en este sentido Esteban Ocon. Las palabras que comenta textualmente David Croft son las siguientes. Esteban Ocon me dijo que cree que el Alpine es un poco lento. Me lo dijo antes de Navidad, pero no sé quién está realmente en buena forma. Esto ya se refiere a quién podría dar un paso adelante, situarse más cerca de Red Bull, porque luego lo siguiente que dice es: con este año Red Bull va a estar en una buena forma porque han perfeccionado lo que fue magnífico el año pasado. Eso lo da por hecho. Pero luego está Ferrari, que dice que su coche va a ser un 95% diferente al del año pasado, así que solo Dios sabe lo que va a conseguir hacer Ferrari. También tenemos a Aston Martin, que tiene que corregir lo que salió mal a mediados del año pasado y volver a donde estaba al principio. Luego está McLaren, que McLaren es fantástico, su recuperación el año pasado fue como la de Lázaro. Estaban en la parte baja del campeonato después de 3 carreras y al final Lando y Oscar eran lo más parecido a Max, lo que fue increíble. O sea, que hace un poco ese balance, ¿no?, de lo que puede ser la parrilla, pero menciona esas palabras que le ha transmitido con de que no es rápido. Así que veremos qué es lo que ocurre en ese sentido el próximo año con Alpine. Tengamos en cuenta que además es que en Alpine ha habido una reestructuración bastante grande. Recordemos, hemos hablado hoy de Otmar Szafnauer, que salió, le echaron de Alpine, pero no fue la única baja que tuvo. Tiene que llegar gente que fichó Szafnauer. Eso es importante porque esa es gente también que va a ser bastante positiva. Pero hubo gente que se marchó. Entre ellos os hemos hablado siempre especialmente de Pat Fry, porque se marchó además él por sus propios medios a Williams y a él ha hablado públicamente del por qué había tomado esa decisión. Pero Fry, que era una persona muy bien valorada, es una persona muy bien valorada, tiene experiencia en Ferrari, por ejemplo, tiene mucha experiencia en la categoría y estaba ahora en Alpine y decidió marcharse porque no veía futuro en Alpine, no era la persona más cualificada que dejó el equipo. Hubo un ingeniero que Alpine decidió prescindir de él, que ya su idea, la verdad que era disparatada, porque era el mejor ingeniero posiblemente que tenían, con más experiencia, y que no se entendía mucho este cambio, pero era un poco por esa reestructuración. Aquí también nos decimos, claro, pues por esa reestructuración podría haber perjudicado al coche de este próximo año. Pero el mejor ingeniero que tenía Alpine, su director ejecutivo, Alan Permane, llevaba 34 años en el equipo y decidieron echarlo en agosto de este año, después del Gran Premio de Bélgica. Parece que ya tiene destino. ¿Y dónde va a recalar de la Fórmula 1? Va a volver a la categoría y se marcha a Alpha Tauri o a Racing Bulls, como lo queráis llamar. Efectivamente, parece todo indicar, según información de motorsport.com, que va a fichar por Alpha Tauri. Cuadra, en cierto sentido, en el hecho de que, por ejemplo, Christian Horner nada más anunció la salida de Permane, dijo que le extrañaba muchísimo porque era un ingeniero muy bien valorado en toda la categoría, y dijo también Horner que no tardaría en encontrar un asiento, no tardarían en encontrar un equipo. Efectivamente se lo van a dar ellos, pero es un fichaje más para su equipo B, para la estructura B de los de Red Bull. Aquí yo os dejo nuevamente que lo cubremos en el hecho de qué estará haciendo Alpha Tauri también con tanto bueno personal, porque sí que es extrañar. Oye, Alan Permane podría haber sido perfectamente, para poneros el mismo ejemplo, director ejecutivo, director deportivo de Red Bull. Podría haberlo sido perfectamente y hubiera cumplido con todas las cualidades para serlo. Y lo dejan en Alpha Tauri. Va a estar trabajando junto a las órdenes de Lauren Mekies, otro que extraña mucho que esté en Alpha Tauri, venía de Ferrari para marcharse a Alpha Tauri. Está también, por ejemplo, también lo comentamos en su día, el que era Gurujoy, que era el segundo de Aston Martin en aerodinámica, había estado siendo el primero, pero llegó Eric Blanding, que había sido campeón y demás, y por eso lo que os hemos contado anteriormente en el vídeo, de que tienen que ser ese requisito, ¿no?, que pone Lawrence Stroll. Entonces bajó a ser segundo y se ha marchado de Alpha Tauri, pero que era una persona muy capaz. Están construyendo un equipo muy fuerte Red Bull en Alpha Tauri, que es bastante sorprendente. Para que sepáis un poco quién es Alan Permane, y ya pasamos al siguiente
siguiente de los temas. Simplemente deciros, llevaba 34 años en la entidad francesa, pasó por Benetton, pasó por Renault, pasó por Lotus, con el cambio breve que hubo a Lotus y regreso a Renault, y pasó por Alpine en esos 34 años de la estructura. Fue importante en los 2 años que tuvo, los 2 años campeones de Michael Schumacher, que ganó con Benetton sus primeros 2 títulos, y especialmente fue súper importante en los 2 títulos de Renault entre 2005 y 2006 con Fernando Alonso. Ya había sido enormemente elogiado incluso por Horner, y entonces cuadra mucho este cambio que va a tener a Alfa Tauri. Veremos qué tal es capaz de hacerlo con el equipo de Faenza. Pasamos de tema brevemente. Adrian Newey ha revelado en una entrevista con Top Gear que no dice la empresa, pero que una empresa estadounidense le llamó para que hicieran naves espaciales. No sé yo si será la NASA, por supuesto, pero parece que pudo haber llegado a hacer cohetes espaciales para una empresa estadounidense y que lo rechazó, que va a contar el motivo por el que lo rechazó. Pero vamos, sus palabras son las siguientes. Hace unos 10 años, que estamos hablando entonces después de ya la primera etapa exitosa con Red Bull, después ya de mucho tiempo en Fórmula 1 y de otras etapas exitosas, pero la primera que tuvo con Red Bull, que es sobre todo cuando más fuerza empezó a coger su nombre, porque ya había tenido, por supuesto, importancia en otras etapas dominantes, pero sobre todo ahora en Red Bull es cuando más se le ha valorado, cuando más le han puesto en estima a mucha gente, y lo que dice es que hace 10 años hubo una empresa estadounidense, me llamó para preguntarme si me interesaba trabajar con ellos en un proyecto de una nave espacial, dice textualmente, y le preguntan si le hubiera gustado trabajar en hacer ese proyecto, y lo que dice es, hubiera sido peligroso, creo. Hay un problema, el problema por el que al final lo acabó rechazando, y dice, tienen que volver de una pieza. Así que bueno, pues ese es el motivo por el que dice que no aceptó ese trabajo. Yo también entiendo que es un cambio radical, pero bueno, Adrian Newey es una persona que se ha interesado por muchos otros proyectos. No solamente quiere Fórmula 1 y luego tiempo libre, porque uno de los requisitos que le puso para Red Bull para continuar es que quería hacer un coche de calle, que hizo la Aston Martin Valkyrie. Van a hacer ahora una Hypercar también gracias a Red Bull, gracias a Adrian Newey. Entonces, bueno, que es una persona que se ha interesado por otro tipo de proyectos. Y para finalizar el vídeo de hoy, lo último que os tenemos que contar, Alex Palou ha vuelto a hablar acerca de la Fórmula 1. Está por correr en este mes las 500 millas de Daytona y le han vuelto a preguntar sobre la posibilidad de haber llegado o no a la Fórmula 1, lo cual cierra totalmente la puerta, dice que ese capítulo está cerrado, lo intentó, no hubo posibilidad, no hubo opción de llegar a la Fórmula 1 y ha desechado ese sueño que tenía, por supuesto, de llegar a la categoría reina. Lo que comenta es que su único objetivo ahora mismo, lo único en lo que se centra, es en las categorías que está compitiendo, estas 500 millas de Daytona, pero especialmente la IndyCar. Se pone como objetivo ganar las 500 millas de Indianápolis, que es una espinita que todavía no ha conseguido quitarse, y seguir ganando campeonatos e intentar hacer historia, que lo tiene muy cerca. Puede consagrarse como uno de los pilotos con más títulos de la historia de IndyCar, está muy cerca ya con 2 títulos y ese es su único objetivo ahora mismo. Así que bueno, esas son las palabras que ha desvelado Alex Palou en estos días, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Hemos hablado de temas muy interesantes y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Dejar vuestro me gusta y suscribiros si os ha gustado el vídeo para no perderos ningún otro contenido del que realizamos, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.